que intentan escribir o hacer películas al respecto no lo entienden bien. Lo llaman de 9 a 5, solo que nunca es de 9 a 5. En esos lugares no hay hora de comida y de hecho, si quieres conservar tu trabajo, no sales a comer. Y está el tiempo extra, pero el tiempo extra nunca se registra correctamente en los libros y si te quejas de eso, hay otro soquete dispuesto a tomar tu lugar, ¿no? Entonces, ya desde aquí, desde el primer párrafo, nos vamos dando cuenta de que el planteamiento del texto tiene que ver justo, o de este aspecto narrativo un tanto que se nos presenta, tiene que ver con la situación de el tema que se aborda es el trabajo, ¿no? De forma concreta. Y entonces nos habla de cómo el trabajo de forma, claro, de ser Godín, efectivamente, casi, casi, ¿no? Entonces nos plantea que cómo el trabajo que se suele plantear es, pues, en este horario de 9 a 5, donde nos dice no hay comida, y si lo quieres conservar, no sales a comer, estás tiempo extra, etcétera, ¿no? Y dice, ya conoces mi viejo dicho, la esclavitud nunca fue abolida, solo se amplió para incluir todos los colores. Entonces, aquí el autor de esta narración considera justo que el trabajo es una forma de esclavización. Si se acuerdan, en algún texto ya llegamos a ver, no me acuerdo si fue aquí en los seminarios o si fue en las clases de estas que tenemos de forma regular, pero ya alguna vez les puse un texto, ¿se acuerdan? Donde nos habla de la explotación laboral justo. Y es algo similar a lo que decía el autor de ese texto y una cita muy grande que se planteaba en ese mismo texto de... ay, ¿cómo se llama este señor? Se me olvidó el nombre. Am, ¿Cómo se llama el autor del Capital? Se me olvidó su nombre. ¿Se acuerdan? De Marx, exacto, perdón. Gracias. Entonces, algo similar se planteaba en esta cita de Marx, ¿no? Específicamente. Entonces, bueno, ahí tendríamos la cuestión del textito y dice después, lo que duele es la pérdida constante de humanidad en aquellos que pelean para mantener trabajos que no quieren, pero temen una alternativa peor. Entonces nos dice, ¿no? Hay personas que prefieren quedarse en su trabajo, como dicen por ahí, más duele malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Porque es probable que en todo caso, si se van de donde están, no haya mejores posibilidades, ¿no? De forma concreta, ¿vale? Pasa simplemente que las personas se vacían. Son cuerpos con mentes temerosas y obedientes. El color abandona sus ojos, la voz se afea, el cuerpo, el cabello, las uñas, los zapatos, todo. Cuando era joven, no podía creer que la gente diera su vida a cambio de esas condiciones. Ahora que soy viejo, sigo sin creerlo. ¿Por qué lo hacen? ¿Por sexo? ¿Por una televisión? ¿Por un automóvil a pagos fijos? ¿Por los niños? ¿Niños que harán justo las mismas cosas? Entonces, aquí hay como ciertos planteamientos o cuestionamientos filosóficos, un tanto, ¿no? Si lo piensan, todos estos cuestionamientos que se plantean aquí en el textito tienen que ver con aspectos filosóficos de por qué se hacen ciertas cosas para terminar heredándolas de la exacta misma forma a adultos posteriores, ¿no? O que existirán, perdón, en algún momento. Desde siempre, cuando era bastante joven e iba de trabajo en trabajo, era suficientemente ingenuo para a veces decirle a mis compañeros, el jefe podría venir en cualquier momento y echarnos, así como así. ¿No se dan cuenta? Ellos lo único que hacían era mirarme. Les estaba ofreciendo algo que ellos no querían hacer, entrar a su mente. Ahora, en la industria, hay muchísimos despidos. em, Acererías muertas, cambios técnicos y otras circunstancias en el lugar de trabajo. Los despidos son por cientos de miles y sus rostros son de sorpresa. Estuve aquí 35 años. No es justo. No sé qué hacer. Entonces nos habla un tanto también como de una realidad, ¿no? De una realidad social el texto. Entonces, ojo, ¿no? Vean cómo a pesar de que es un texto que tiene tintes evidentemente narrativos por su estructura, por ser un género epistolar, porque podemos identificar las cuestiones de la narración, sí se están abordando también temáticas particulares, ¿no? Que son temáticas de importancia o de interés social en este sentido, que efectivamente hay una intención de reflexión también con respecto a lo mismo, ¿no? Con respecto a esta cuestión, como ya bien lo mencionas, Chavarrieta, sobre la cuestión del trabajo y de cómo finalmente todas las personas en alguna medida, nos dice, pueden ser prescindibles, ¿no? Es lo que nos está planteando aquí en este fragmento. A los esclavos nunca se les paga tanto como para que se liberen, sino apenas lo necesario para que sobrevivan y regresen a trabajar. Entonces recuerden que nos estaba diciendo que también los trabajadores son esclavos, ¿no? Yo podía verlo, porque ellos no. Me di cuenta de que la banca del parque era igual de buena, que ser cantinero era igual de bueno. ¿Por qué no estar primero aquí antes de que me pusieran allá? ¿Por qué esperar? Escribí con asco en contra de todo ello. Fue un alivio sacar de mi sistema toda esa mierda. Y ahora estoy aquí, un escritor profesional, que ojo, lo tenemos entre comillas, la idea de escritor profesional
Pasados los primeros 50 años, he descubierto que hay otros ascos más allá del sistema. ¿Pero qué nos dice? Entonces, ahora he descubierto que hay cosas peores, ¿no? En su momento yo creía que el sistema en el que vivimos, en el contexto laboral, era lo peor que podía existir, pero nos dice, ahora he descubierto que hay cosas peores. Recuerdo que una vez trabajando como empacador en una compañía de artículos de iluminación, uno de mis compañeros dijo de pronto, nunca seré libre. Uno de los jefes caminaba por ahí, su nombre era Morri, y soltó una carcajada deliciosa, disfrutando el hecho de que ese sujeto estuviera atrapado de por vida. Así que la suerte de haber salido de esos lugares, sin importar cuánto tiempo tomó, me ha dado una especie de felicidad, la felicidad alegre del milagro. Escribo ahora con una mente y un cuerpo viejo, mucho tiempo después del que la mayoría creería en continuar con esto, pero dado que empecé tan tarde, me debo a mí mismo ser persistente. Y cuando las palabras comiencen a fallar y tenga que recibir ayuda para subir las escaleras y no pueda distinguir un azulejo de una grapa, todavía sentiré que algo dentro de mí recordará sin importar qué tan lejos me haya ido, cómo llegué en medio del asesinato y la confusión y la pena hacia al menos una muerte generosa. Entonces, ¿cómo cierra ese párrafo? Esta es la parte importante mayormente del texto, ¿no? Digo, no es que el resto no sea relevante, pero ¿cuál es la idea que se nos plantea en este último párrafo? Hay una cuestión de empezar a hablar del trabajo mayormente siendo como, como lo comentaban sus compañeros, como ser un godín o como ser un empleado finalmente de algo o de alguien más en una industria o cualquier contexto. Y luego el último párrafo, ¿qué nos está planteando con respecto al autor? ¿Qué nos cuenta sobre él el autor aquí? Nos dice que salió de esos lugares, ¿no? ¿Y en qué se convierte ahora? En algo que ya menciona más arriba cuando le dice entre comillas, ¿no? Se ha convertido en un escritor profesional, ¿vale? Pero entendamos en el texto entonces que se nos plantea esta cuestión de que se convierte en un escritor profesional un poco a destiempo, podríamos decir, ¿no? O sea, ya siendo un poco mayor y por eso nos dice, bueno, me debo a mí mismo, si tanto me tardé en iniciar esto que probablemente quería hacer desde hace mucho tiempo, me debo a mí mismo el ser persistente, el ser perseverante, el seguir haciéndolo, el seguir trabajando, ¿no? Nos dice, y nos dice por acá, todavía sentiré algo dentro de mí cómo llegué en medio del asesinato y la confusión y la pena hacia una muerte generosa. Que eso es lo que tendríamos que plantearnos. ¿Por qué habla de una muerte generosa? Pues porque termina haciendo o va a terminar por lo menos satisfecho en el sentido en el que logrará hacer al final de sus días lo que quiso ser siempre, ¿no? Claro, justo estaba viejo cuando inició como escritor, efectivamente, que escribir lo rescató de esa vida llena de explotación, siente que más bien ya no malgasta, ¿no? Ajá, justo la corrección que haces, Chavarreta. Efectivamente, ahora que es escritor y que es lo que a lo mejor siempre quiso o ha querido hacer por mucho tiempo, siente que ya no malgasta su vida y que ahora por fin su vida es una vida de provecho, ¿no? Y que por lo menos va a tener una muerte generosa porque va a morir, él espera, obviamente, haciendo lo que quiso o lo que le gusta, ¿no? En ese sentido, y no siendo un empleado. Y nos dice en la última oración, no haber desperdiciado por completo la vida parece ser un logro, al menos para mí. Entonces, esa es la razón por la que siente que no habrá desperdiciado del todo su vida. Y nos dice ahí, tu muchacho, Hank, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya tenemos como algunas ideas que hemos planteado sobre el textito. Vamos a ver la primera pregunta. ¿Qué tipo de discurso predomina en el texto? ¿Cuál sería la cuestión acá? Obviamente deberíamos elegir una opción que plantee lo narrativo, ¿no? Eso es un hecho. Pero recuerden lo que estábamos comentando hace un momento. La intención del texto, como se comentaba ahorita, también es la de hacer reflexionar al lector, ¿no? O al menos al receptor de la carta, que obviamente el receptor de la carta, pues somos nosotros como lectores, ¿no? Evidentemente. Entonces, la intención es esa, hacer reflexionar al lector de la carta en alguna medida, ¿no? De forma concreta, con respecto a lo mejor a el hacer lo que quieres hacer, el salirte del sistema claro, a John en específico, ¿no? Que es lo que nos dice en el saludo desde el principio. Pero esta idea de entonces salirte del sistema, que vale la pena, ¿no? Que no importa si es muy tarde en apariencia, pero que hagas lo que realmente quieres hacer, ¿no? Entonces, esa es como un tanto la intención reflexiva. Entonces, claro.
este texto también tiene un aspecto como de reflexión o argumentativo en este sentido. Por lo tanto, como ya lo comentan varios de ustedes, la respuesta tendría que ser C. No puedo decir que incluya la parte expositiva porque no es como que nos proporcione meramente datos, ¿no? Recuerden que lo que es expositivo nos informa sobre algo, nos informa, por ejemplo, sobre datos concretos, sobre hechos, como si estuviéramos aprendiendo algo nuevo, como si nos estuviéramos enterando de algo recién, ¿no? Recientemente. Entonces, justo no se cumple ese aspecto de lo expositivo, pero sí en C, cuando se nos plantea la cuestión de lo argumentativo y lo narrativo de forma simultánea, ¿vale? Entonces, uno tendrá que ser C la respuesta. Dos dice, ¿qué opción representa la intención de la lectura? Hablar sobre las características y el impacto que ha tenido el trabajo en la vida del autor, persuadir a John de renunciar a su trabajo y buscar una vida de libertinaje, o lanzar improperios contra el sistema laboral y sus injusticias. ¿Qué elegiríamos como respuesta para este textito? O más bien para esta pregunta. Bueno, aquí varios plantean que el inciso A, pero algunos otros llegan a considerar entre el inciso B y el inciso C, ¿no? De forma concreta. Ojo, entonces vamos a leer con detenimiento lo que nos están diciendo estos textos, que hay unas palabritas en particular que se plantean en algunas opciones de respuesta que nosotros deberíamos considerar si realmente vemos esas intenciones, ¿no? Si realmente vemos como esta intención de querer expresar esos aspectos de forma concreta en el texto, como esta idea, por ejemplo, del libertinaje. ¿Ustedes consideran entonces que invitar, que fuera el caso, a John, por ejemplo, a dejar su trabajo para llevar una vida de libertinaje? ¿Qué significa libertinaje? ¿Qué es el libertinaje? ¿Ustedes creen entonces que hacer lo que quieres hacer en la vida sería libertinaje necesariamente? Eso es lo que tendríamos que cuestionarnos, ¿no? Entonces sí cuestiónense el significado de las palabras de pronto que puedan encontrarse para que no vayamos ahí como a plantear alguna equivocación, ¿no? Entonces ese es el problema, por ejemplo, de ese inciso B, porque sí, claro, hablábamos ahorita del aspecto persuasivo, efectivamente está dirigida a John, pero la cuestión de la vida del libertinaje es lo que no queda con respecto a esa opción de respuesta, ¿no? Entonces, los que elegían B, ese es el problema con esa opción de respuesta. Se dice lanzar improperios. ¿Qué es un improperio? Funas, o sea, como fuera de las reglas, por ejemplo, ese hombre es muy libertino con sus parejas. Claro, la idea del libertinaje tiene que ver como vivir fuera de las reglas, ¿no? Pero también como no nada más de reglas civiles, sino sobre todo reglas morales, ¿no? La cuestión del libertinaje tiene que ver con ir en contra de las reglas morales de la sociedad, ¿no? Específicamente. Entonces, bueno, ahí tendríamos esta cuestión. Eh, Exacto, ¿no? Entonces, ojo, la cuestión de improperios tiene que ver con, claro, expresarse mal. Y sí, hay una intención del mal expresarse, ¿no? Y sí, podemos ver esta cuestión de hablar con respecto al sistema laboral y hablar de probablemente las injusticias, pero no lo hace de forma clara, ¿no? Me refiero a que no lo hace de forma obvia. Decir improperios específicamente es como ofensas, ¿no? Como incluso incluir un vocabulario, pues no sé, como vulgaridades y tal. Esa sería como un tanto la cuestión. Aparte, claro, nos pregunta la intención del lector, ¿no? Recuerden cómo inicia el cuento, bueno, no es un cuento, pero el texto narrativo en este sentido. Nos inicia diciendo de qué forma justo percibía él el trabajo, ¿se acuerdan? O sea, cuando se trataba de ser un peón o un trabajador o un empleado de forma concreta, inicia de esa manera, ¿no? Nos habla entonces cómo es el trabajo, cómo llega a pagar el espíritu, cómo te esclaviza en este sentido, ¿vale? ¿Y cuál es el impacto que ha tenido el trabajo en la vida del autor? Pues que de alguna forma lo ha inspirado a escribir, ¿no? Si lo entendemos de esa forma, podemos entender entonces que en el textito lo que el autor nos está diciendo es que todas estas cosas que le desagradaban, las injusticias y tal, fueron las que lo motivaron, lo que le llevaron a escribir en alguna medida y seguramente
sobre eso es que escribe. Y bueno, pues ahí tendríamos como estos aspectos. Efectivamente, como la gran mayoría de ustedes lo estaba comentando, la respuesta tendría que ser este inciso A, ¿no? Habla sobre las características del trabajo y el impacto que este mismo trabajo ha tenido en su vida, ¿no? Que nos dice, "Ah, gracias al trabajo y todos estos aspectos, me doy cuenta de que no me quiero dedicar a esto el resto de mi vida, ¿no? Y que más bien no quiero volver a eso y quiero más bien aprovechar esto que estoy haciendo ahorita y dedicarle todo mi tiempo y energía a esto de escribir, ¿no? De forma concreta, ¿vale? Entonces, claro, dos tendrá que ser a la respuesta, como ya lo planteaban ustedes. Tres dice, ¿qué opción representa una conclusión válida sobre la lectura? ¿Qué consideraríamos sobre esta cuestión? A nos dice, el autor considera que dedicarse a escribir ha sido una forma de no malgastar su vida. Ojo, recuerden que a veces las conclusiones son explícitas y el texto mismo nos lo plantea de forma muy clara y a veces tenemos que hacer alguna deducción, ¿no? En este caso, ya sabemos que las conclusiones, digo, se pueden ubicar realmente en cualquier parte del texto. Pueden estar al principio, en alguna ocasión pueden estar en medio, pero normalmente se encuentran al final las conclusiones de los textos, ¿no? Y en este caso es así, ¿no? Claro, como cuando nos dicen como esta cuestión de inferencias, pero en este sentido específico, sí podemos rastrear, perdón, la conclusión del texto de forma muy literal o de forma muy clara también en la parte concluyente del texto mismo, que es justo en los últimos párrafos, último párrafo o dos últimos párrafos, es donde se nos plantea justo esto, ¿no? La cuestión de que dedicarse a escribir es una forma de no malgastar su vida. Y lo dice de forma muy literal, ¿no? Dice, no haber desperdiciado por completo la vida parece ser un logro, al menos para mí. Y ahí entendemos entonces que el no haber desperdiciado su vida se refiere a que está escribiendo y se dedica a eso y lo va a seguir haciendo, ¿no? Entonces, efectivamente, la respuesta para esta pregunta número 3 tendrá que ser también este inciso A, ¿no? B dice, cuando trabajaba en la industria, el autor tenía a muchas personas a su cargo. No hay manera de que podamos saber tal cosa, ¿no? Es decir, sabíamos que era un empleado más y que tenía compañeros, pero más bien lo que nos da a entender el texto yo creo que es todo lo contrario. No sé si ustedes alcanzan a percibir eso, que el texto nos dice más bien que él era como una de las personas que estaban a cargo de alguien más, ¿no? Él era como un empleado en la parte más baja de la jerarquía de la empresa, seguramente, ¿vale? Y se dice, a pesar de lo que expresa el autor, se podría pensar que extraña aquellos días en el trabajo de oficina. Bueno, nos dice que no lamenta el tiempo invertido en alguna medida, ¿no? Y que, pues, de alguna forma es lo que lo ha inspirado a escribir o lo que lo ha llevado a escribir específicamente, pero tanto así como la expresión de extrañar los días de empleado como tal, pues no se llega a presentar en el texto, ¿no? Entonces, claro, la respuesta, como decíamos, A será para esta pregunta número 3. 4 dice, la frase al respecto, que está señalada en negritas, ¿a qué se refiere? Justo, concuerdo, García. Por aquí dice uno de sus compañeros que el inciso C para la pregunta 3 podría ser más una inferencia y aquí nos está pidiendo una conclusión válida en la pregunta como tal, ¿no? Vamos a volver tantito al texto para que podamos revisar la pregunta número 4 de forma concreta y no, sí, lo voy a dejar así como estaba. Nos dice al respecto, ¿no? En ese fragmentito que está casi al principio, que dice, incluso las personas que intentan escribir o hacer películas al respecto no lo entienden bien, lo llaman de 9 a 5, ¿no? Entonces, ¿de qué está hablando ahí cuando nos habla de eso? El estilo de vida del autor, que el autor es un escritor profesional, o el tipo de trabajo que solía tener el autor. ¿De qué nos está hablando ahí? Claro, como ya lo comentan, la respuesta tendría que ser este inciso C, ¿no? Nos habla del trabajo que tenía el autor, el trabajo que tenía antes, ¿no? Ese trabajo donde se trabaja de tiempo corrido, de tiempo completo, donde se tienen que trabajar horas extras, todo eso que nos escribe en el primer párrafo tiene que ver justo con ese trabajo que tenía antes, ¿no? Y es justo lo que nos plantea este inciso C para la pregunta número 4. Yo creo que esta estaba muy sencilla y muy evidente también en el texto, ¿no? 5. La expresión señalada con el número 1, ¿qué tipo de figura literaria representa? ¿Qué nos dice por aquí? Pasa simplemente que las personas se vacían. Son cuerpos con mentes temerosas y obedientes, nos dice acá, ¿no? Nos está hablando entonces de cuerpos con mentes temerosas y obedientes de forma concreta, ¿vale? Entonces las opciones de respuesta que tendríamos como
posibilidades aquí está la cuestión de la metáfora, la personificación y la paradoja. La paradoja ya sabemos que es una figura de oposición. Nos tendría que señalar un significado opuesto con respecto a otra cosa, ajá, una contradicción, efectivamente, cosa que no sucede ahí, ¿no? Entonces ya la podemos eliminar. Ojo, por aquí algunos consideran que personificación, pero estamos hablando de las personas, ¿no? Entonces, si estamos hablando de las personas mismas, porque si leemos la oración anterior, pues es de lo que estamos hablando, ¿no? Si hay personificación, pasa simplemente que las personas se vacían, nos dice. O sea, las personas son cuerpos con mentes temerosas y obedientes. Claro, no estamos hablando de objetos inanimados, no estamos hablando de animales ni nada parecido. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? ¿O a qué quiero llegar con esto? Que no hay un aspecto de personificación, pero no se le atribuye a mente, no, más bien, ojo, por eso les digo, ¿no? Procuren leer como el contexto un poquito más amplio, siempre que les refieran a un fragmento o a un segmento subrayado, de todos modos lean un poquito antes, un poquito después, para que tengan un contexto más amplio y más claro. Entonces, ojo, ¿no? Que nos está diciendo, las personas se vacían, o sea, las personas son cuerpos con mentes temerosas y obedientes. Entonces, ahí ya se pierde la cuestión de la personificación. No estoy diciendo que la mente sea temerosa o que la mente sea obediente, ¿no? Estoy diciendo que las personas tienen mentes de ese tipo, de forma concreta, ¿no? A ver, tenme un momentito, ¿eh? Entonces, esa sería la cuestión, ¿no? Con respecto a por qué no podría ser una personificación. Efectivamente, esto sería un aspecto más metafórico, que recuerden que hablar de la metáfora implica referir un tanto de forma indirecta a una cuestión de semejanza con respecto a algo más, ¿no? Entonces, ¿a qué me podré referir o cuál podría ser el sentido o el significado de esta cuestión de cuerpos con mentes temerosas y obedientes de forma concreta? Pues ahí la intención del aspecto metafórico que se está representando tiene que ver con personas que están dispuestas a acatar todas las reglas que se les impongan, a obedecer, en este caso, todos los aspectos que se le puedan estar planteando en el contexto laboral, en este caso, ¿no? Específicamente. Sí, entonces, un poquito esa es la cuestión con respecto a esta pregunta de forma concreta. ¿Queda más o menos claro? ¿Tenemos alguna duda sobre esta? Entonces, ya les digo, si leemos un poquito antes, nos damos cuenta de que estamos hablando de personas que tienen cuerpos con mentes temerosas y obedientes, ¿no? Y entonces ahí ya nos alejamos de la cuestión de la personificación, porque estoy hablando sí de características que sí son humanizantes, pero para personas, para humanos, justo, ¿no? Entonces, esa sería la situación acá. Bien. De la 4 por aquí están preguntando cuál dijimos que era la respuesta de la 4. Dijimos que la 4 es C, la 5 es B entonces, perdón, la 5 es A entonces, quiero decir, y la número 6. ¿Qué consideran ahí? Que nos dice al final qué sentimiento predomina en la lectura. ¿Frustración, satisfacción o melancolía? Esta yo creo que está un poquito más complicada, ¿no? Que las otras. Yo creo que melancolía es la que podríamos eliminar más fácilmente, porque les decía, no es como que de forma muy clara o de forma muy evidente podamos identificar que extraña ese aspecto del trabajo previo. Finalmente, ese trabajo previo es lo que lo llevó al lugar en el que se encuentra ahora. Pero ahí, en todo caso, justo habría que ver que lo que está más presente justo en el texto es la frustración y la satisfacción de forma concreta. Pero como lo dice uno de sus compañeros, la pregunta es, ¿cuál predomina? ¿No? Y menciona uno de sus compañeros, la satisfacción solo se encuentra o se presenta al final, y que de hecho lo dice de forma muy explícita, ¿no? Pero efectivamente solo al final o mayormente al final, cuando nos dice, por ejemplo, en ese último párrafo, de forma concreta, ¿vale? Eh, a partir de esta parte de, así que la suerte de haber salido de su
lugares, ahí es donde empieza el aspecto de la satisfacción, ¿no? No haber desperdiciado por completo la vida parece ser un logro. Eso claramente tiene que ver con aspectos de satisfacción, pero efectivamente lo encontramos mayormente en la parte final del textito. Todo lo demás, todo lo previo nos habla como de ese momento complicado de haber estado tanto tiempo trabajando, ¿no? Para alguien más o haciendo algo que a lo mejor el autor no quería hacer. Entonces, efectivamente, lo predominante en esta idea, lo que más se encuentra en el texto en cuanto al sentimiento, sería el inciso A, la frustración, ¿no? Es la cuestión que más se aborda, es el aspecto de la frustración, de estar en un lugar donde no se quiere, donde te sientes esclavizado, donde no eres bien remunerado, donde, ¿no? Y tenemos todos esos aspectos que señala el autor en la mayor parte del texto. Entonces, 6, efectivamente, A, nos inclinamos por A para la respuesta. La 3 dijimos que la respuesta, ¿qué opción representa una conclusión válida? Ah, claro, que a pesar de que dijimos que el inciso A, ¿no? Para la número 3, el autor considera que dedicarse a escribir ha sido una forma de no malgastar su vida, que lo vemos de forma muy clara al final del texto, de forma muy explícita. Aquí sí es una conclusión válida porque la podemos justificar de forma muy literal en el texto mismo. Entonces, 3A para este sentido. Bien. Ok, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a lo que hemos planteado hasta ahora de este primer textito? ¿Algo que quisiéramos agregar o plantear o cuestionar? También se puede, ¿no? Ok, si no hay entonces nada al respecto, vamos a la siguiente, que nada más es una preguntita, pero que tiene que ver con la premisa central del texto. Al hablar de la premisa central del texto, nos están básicamente preguntando algo que ya hemos comentado antes, cuál es la idea central, ¿no? ¿Cuál es la idea más importante que se está abordando en el texto mismo? Y se llama, perdón, ¿a qué se debe el aumento de la miopía en todo el mundo? Recuerden que a veces la información es explícita, a veces está implícita, pero la podemos deducir por todo lo que se dice en el texto y a veces la encontramos parafraseada, ¿no? No necesariamente vamos a encontrar palabra por palabra en la opción de respuesta con respecto a lo que dice el texto, ¿no? A veces más bien vamos a encontrar una reelaboración de la misma idea. Entonces dice, durante el último siglo, la miopía, perdón, o vista corta, ha crecido hasta alcanzar proporciones epidémicas. En el sureste de Asia, afecta ahora a casi el 90% de los estudiantes al acabar la educación obligatoria. En Occidente, las cifras no son tan exageradas, pero parece aumentar de forma similar. De modo que, ¿cuál es la causa de la miopía? ¿Por qué se está volviendo tan extremadamente frecuente? ¿Y qué se puede hacer para reducir el número de personas afectadas por este problema? Aunque los genes son importantes, a la hora de predecir el riesgo de miopía, no explican por sí solos la reciente epidemia. Algunos de los factores de riesgo de la miopía son la educación superior. Ojo, entonces, ¿qué les está diciendo aquí? Que no estudien una licenciatura, básicamente, ¿no? Entonces, si no se quieren quedar ciegos, no estudien más. El esfuerzo visual a corta distancia, vivir en una ciudad y pasar poco tiempo al aire libre, ¿vale? Entonces, ¿cuál podemos entender como la premisa central? ¿Cuál es la idea más importante de lo que se aborda en el texto? El incremento de la miopía es tan elevado que puede convertirse en una epidemia. Ojo, ¿eh? Ya es efectivamente Navarro, ¿no? El texto mismo nos dice que ya es una epidemia, entonces ya lo podemos eliminar como respuesta. B, la miopía está asociada fundamentalmente a la herencia genética de los individuos. Nos dice que tiene que ver, ¿no? Sí nos habla de que los genes son importantes a la hora de predecir el riesgo, pero nos dice, no explican por sí solos esta epidemia. Entonces ya por descarte, efectivamente la respuesta tendría que ser el inciso C, ¿no? Las condiciones de vida son los aspectos, porque nos dice algunos factores de riesgo y ahí lo que se nos está enlistando, perdón, justo tiene que ver con condiciones de vida. El estudiar, el esfuerzo visual, el vivir en ciudades, ¿no? El pasar poco tiempo al aire libre. Entonces, todos estos tienen que ver con condiciones de vida en una sociedad contemporánea. Efectivamente, esa tendría que ser la respuesta, ¿no? Entonces, claro, 7, sé la respuesta de forma muy obvia, que si se dan cuenta, lo que decíamos, simplemente es retomar la idea principal, que básicamente la idea principal se está proporcionando en la parte final del texto, en la parte concluyente, que ya lo habíamos dicho, ¿no? Regularmente las ideas importantes del texto se establecen o desde el principio o de forma muy clara también
en la parte concluyente del texto donde se retoma todo aquello que se considera importante en el texto, ¿no? Y entonces ahí lo podemos ver de forma muy obvia. En el inciso C simplemente está parafraseado, ¿no? Dice casi lo mismo. Déjeme regreso un poquito en el chat porque estaban planteando por aquí algunas preguntas. Solo un comentario. ¿Qué puedo hacer para evitar omitir palabras o leerlas incorrectamente? Lee en voz alta, Romero. Te sugiero eso. Porque es cierto, efectivamente, a veces ustedes leen cosas que ni siquiera están escritas, ¿no? Es decir, no sé por qué sea, pero algo pasa ahí que de repente, no sé si no terminan de leer la palabra, pero al final terminan leyendo una palabra que no está escrita ahí, ¿no? Entonces, mi sugerencia para eso es primero leer en voz alta. Obviamente, háganlo en su casa, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión concreta que yo les sugeriría. Si de pronto cambian palabras unas por otras, les sugiero que hagan eso. Lean en voz alta, eh, lean un poco todos los días, unos 15 minutos que lean en voz alta, y yo creo que eso les puede ayudar poco a poco. Ya después empiezan a leer otra vez de forma mental y creo que se van a dar cuenta de cómo, porque claro, cuando se están escuchando a ustedes mismos, pero también escúchense, ¿no? Escúchense, perdón, al momento de leer. Es decir, conforme voy leyendo en voz alta, también me voy escuchando y me doy cuenta, voy haciendo una comparación consciente de si lo que estoy diciendo coincide con lo que mis ojos están viendo, ¿no? Entonces, sí, tiene que ver con que de pronto les digo, no terminan de leer toda la palabra y suponen lo que dice nada más, pero no lo leen en completo. Hace un momento contesté mal algunas preguntas al haber omitido o confundido alguna palabra y cuando usted lo leyó pude identificar claramente la respuesta correcta. Pues sí, ¿no? Les digo, en tu caso creo que el aspecto auditivo puede estar más desarrollado, ¿no? Probablemente más que el aspecto visual, el aspecto auditivo para ti puede ser como un detonador más sencillo de identificar cuestiones concretas. Entonces te sugiero eso, que leas en voz alta y poco a poco vas retomando la lectura mental, pero me parece que eso te puede ayudar y les puede ayudar a todos aquellos que tengan más o menos ese mismo problema de repente, ¿no? Que cambien palabras, que lean una cosa por otra cuando lo hacen mentalmente. Empiecen leyendo en voz alta. ¿Vale? Obviamente en su examen no lo van a poder hacer porque los van a callar, ¿no? Entonces, eso sí, no creo que sea viable en su examen, pero pueden empezar practicando así, por ahora. O creo que también la entonación con la que leemos a veces no es tan clara la primera vez que lo hago yo al menos. Sí, también tiene que ver con eso, ¿no? Con la fluidez. El otro día estaba leyendo, bueno, si tu examen es en línea, bueno, adelante. Léelo gritando si quieres, ¿no? Pero sí, no vas a tener problemas para leer en voz alta. Este, pero estaba leyendo un artículo de cuestiones de comprensión justo y aunque no es un factor determinante, hay muchos estudios que consideran que las personas que tienen la capacidad de leer en voz alta de forma fluida, ¿no? Obviamente pronunciando bien las palabras, siguiendo una entonación adecuada, una relación adecuada con respecto a los signos de puntuación y tal, si ustedes van desarrollando esa capacidad, tampoco digo que sea obligatorio, pero suele ser un indicador de que las personas que tienen la capacidad de leer en voz alta de forma fluida y de forma adecuada, suelen entender mejor los textos. Entonces, por eso les digo, ¿no? Una de las recomendaciones para eso en ese mismo artículo es justo leer en voz alta. Y de las estrategias que se recomiendan para profesores en clases, en salón de clases, es esta dinámica que hacían en la escuela, en la primaria, de pasar leyendo de uno en uno algunos segmentos o algunos párrafos es un buen indicador, ¿no? Porque al menos ya aquellos que nos damos cuenta o que los profesores se puedan dar cuenta en las clases presenciales de que no tienen una buena fluidez, probablemente también tienen entonces un poco de complicaciones más que otros para la comprensión de textos. Y regularmente tiene que ver con ese aspecto. Si tienen buena fluidez al momento de la lectura en voz alta, entonces seguramente también tienen una buena comprensión en general del texto. Por eso les sugiero cómo practicar así, ¿no? Leyendo en voz alta. Bueno, entonces quedamos que esa es la respuesta. Nos queda pendiente una, la vamos a contestar mañana para que no nos veamos ahorita apresurados.